el medicamento tú debes de dejarlo es con obediencia. Sí. Con obediencia. Porque Dios lo que anda buscando de nosotros es la obediencia. Ese médico vio que yo obedecí. En medio del proceso, bébete la mitad de ese medicamento. De 10 medicamentos a yo beberme 2, beberme 3 y beberme después una, y después de beberme una mitad, después de beberme un cuartillo y después no beber nada, es la obediencia. Dios te bendiga, Dios te guarde. Desde aquí, Excelencia Cristiana Televisión, en Atomayor del Rey, lugar de nuestro país, que por lo menos hoy está fresco y sentimos un ambiente muy hermoso para que todos seamos bendecidos. Hay un testimonio poderoso que usted va a escuchar. Estoy acompañado de un hombre de Dios que tiene un testimonio impactante. Vamos a dejar que él salude a la audiencia para así entrar en este día en lo que es el testimonio. Dios bendiga mucho, hermano. Dios bendiga. Mi nombre es Gerardo Paulino. Vivo aquí, soy nativo también de aquí, de Atomayor del Rey. Nacido y criado aquí, aunque viví un tiempo en Santo Domingo, en el momento de mi proceso, que lo vamos a conocer más adelante. Ok, poderoso. Sabe que hay una pregunta que siempre me gusta hacer y muchas personas dicen, es la misma pregunta, pero en la vida de cada quien es diferente. Sí. Porque no todos nacemos en el mismo día, ni en el mismo lugar, ni de los mismos padres. Sí, no, claro. ¿En qué ambiente naciste? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Cómo es la atmósfera donde te crías y todo eso? Bueno, yo nací aquí en Atomayor, en el centro de la ciudad. Estudié en la escuela básica de Gualey y también en la Bernardo Pichardo. Luego primero pasé al Colegio Bautista y allí tuve formaciones cristianas. Desde mi niñez también yo vivía al lado de la iglesia, la cual se llama Fuente de Vida y todavía está ahí actualmente. Y allí yo recibía instrucción cristiana desde pequeño, como dice la palabra de Dios, instruye al niño en los caminos y aún después de viejo no se apartará de él. Y ahí luego, después que yo comencé a cursar en el Colegio Bautista, también mi enseñanza cristiana se reforzaron allí también. También estudié en la escuela Bernardo Pichardo y allí terminé mi primaria desde sexto hasta octavo. Y luego pasé a lo que fue a vivir un tiempo con mi madre allí en Santo Domingo, que fue después el momento donde no pude estudiar por un tiempo por medio de una depresión que me dio, y allí tuve un proceso largo de mi vida y todo eso yo nací en el 1988, tengo 35 años. Mi madre se llama Janet Magali Varela y mi padre se llama Gerardo Antonio Paulino Martínez. Él vive en San Pedro de Macorís, mi madre vive en Santo Domingo. Luego que ellos se separan, que me tuvieron a mí, yo nunca fui afectado en el trance de mi niñez por la falta de mi padre. Pero luego de que yo hice el octavo y ya entrando en mi adolescencia y pensando un poco más como ya un joven adolescente, más maduro y pensante, comencé a sentir la falta de mi padre. Y comenzó el enemigo a ministrarme de que mi padre no me amaba, de que mi padre no me buscaba, de que mi padre no me quería. Wow. Entonces ahí fue que comienza como ese trance de mi vida a cambiar. Por el enemigo comienza a cambiar. Wow. Y los dardos y los demonios a querer transformar mi vida de una manera muy horrenda. ¿A qué edad fue que se activó? A los 15 años. 15 años, una edad muy clave. Sí, una edad que tú estás entrando en un desarrollo ya de etapa para el adultez. Entonces, ahí comienza esa etapa muy transitoria en mi vida, donde mi madre comenzó a darme seguimiento, a llevarme al médico. El primer médico que ella me llevó fue al Mocoso Puello, perdón.
al hospital Mocoso Puello de allá de Santo Domingo. Ya yo vivía con ella y el pastor de la iglesia donde yo me congregaba allá, que era la profecía, él ayudó a mi madre y juntamente con él, como tenía relación con una persona que trabajaba allá en aquel hospital, entonces mi madre me ingresa a esa área de psiquiatría donde me internaron por 15 días, casi un mes. Allí en aquel lugar yo parecía un zombie porque comenzaron a darme medicamentos, a darme terapias, aquellas terapias que se llaman terapia de shock, que son unos shocks eléctricos que te dan aquí para que tus pensamientos se borren, para que tu mente no piense nada de lo que atormenta tu mente y tu vida. Y por eso te dan ese tipo de tratamiento. Luego que me dan la de alta, que me mandan para mi casa después de unos 20 días, ya yo internado, allí te dan la comida, te dan todo el trato y todo el cuidado que tú necesitas. Tu familiar siempre está ahí contigo también. Pero siempre yo le pedí a Dios que me ayudara a salir de esa situación. Aún yo sabiendo que yo no estaba bien, ¿Por qué? Porque era un momento donde yo estaba siendo atormentado. Sufría porque el enemigo me ministraba eso, de que mi padre no me amaba, de que mi padre no me quería. Y todo eso afectó mi vida, donde fue un proceso largo. Pero ya que me dieron la de alta, los medicamentos comenzaron a hacerme unas contracciones. Tú sabes que todos los cuerpos y todos los organismos no son iguales. Consecuencias. Consecuencias que fueron fatales. En el sentido de que yo comencé a doblarme y no podía enderezarme, la lengua se me salía y la gente mismo en la calle me decía, pero entra la lengua para adentro, para la boca. Y yo le decía, pero no es porque yo quiero. Ay, Dios mío. Y la lengua se me salía y yo me mordía yo mismo y quería, y fue algo tan desesperante que en un momento me dio como una parálisis. Y yo así como paralizado y doblado y todo extraño, mi padrastro me llevó al hospital, él me cargó, él mismo me llevó en un transporte privado y me lleva nuevamente al hospital, allá a la emergencia, al Mocoso Puello, porque allí era que me habían dado el tratamiento y donde tenía que seguirme dando seguimiento era en ese mismo lugar. Cuando él me llevó, me inyectaban y yo volvía a la normalidad. Pero cuando yo volví a la casa, entraba en el mismo trance. En la madrugada sucedió que yo no aguantaba más. Yo estaba totalmente doblado, no podía caminar, se me fueron las fuerzas de la pierna. Mi padrastro ya estaba, hasta él mismo estaba llorando, desesperante, que no sabía qué hacer. Yo le decía, no, yo me voy a morir, porque fue algo que yo no entendía qué era lo que estaba pasando, pero eran los medicamentos que me estaban haciendo una contracción que mi cuerpo no lo asimilaba. ¿Qué pasa? Ya como él ve esa situación, en el médico donde él me había llevado varias veces, no me quieren atender. Él me saca de ese hospital del Mocoso Puello y me lleva al lugar donde todo el mundo lo conoce como el 28. Que se llama Hospital Psiquiátrico Padre Villini. Señores, eso es un hospital psiquiátrico aquí en República Dominicana, sí, donde hay muchos que ya casos. Ya no aparece, ya no está funcionando, pero los casos y las historias de ese lugar, era algo cuánta gente, trágico. Situaciones de personas ya que lo tenían, era aprisionado, con casos psicológicos, psiquiátricos fuertes. Digo, mío, ¿tú estabas en ese lugar? Sí, yo estaba ahí en ese lugar. Dios mío, Padre. Donde, así mismo como tú cuentas, personas que su familia lo habían abandonado allí. Pero personas que ellos cuentan su historia, pero que sí tienen problemas. Que la droga le carcomió el cerebro. Las neuronas se fueron. Que las neuronas se fueron.
y que esa persona, al estar envuelta en vicios, en drogas, y todo eso le dañó y le carcomió las neuronas del cerebro. ¿Qué pasa? Sí hay personas en aquel lugar que ellos estaban mucho peor que yo. Pero cuando yo llegué allí, yo llegué de madrugada y ni siquiera el seguridad quería abrir la puerta. Y Dios como que intó a como que un doctor saliera al pasillo y me viera tirado en los brazos de mi padre, de mi padrastro, que fue como un padre para mí porque fue el que cargó conmigo en ese momento desesperante. Wow. Y cuanto más yo necesitaba un padre, él estaba ahí para cuidarme y ayudarme en esa situación. ¿Qué pasa? Ese doctor dijo, ábrale la puerta porque eso sí es verdad que es una emergencia. Wow. Yo lo voy a ayudar. Y ese doctor hoy, día por día, yo lo conozco. Y gracias a Dios y gracias a él que le dio seguimiento a mi caso y que es un hombre de fe y que tuvo la fe de que Dios podía sanarme. Wow. Él se llama el doctor Santana. Él le dicen el doctor Santana. Se me fue el nombre ahora mismo, pero él trabaja en la clínica que está en San Pedro de Macorís, el oncológico. Okay. Ahí él trabaja. El oncológico. Él también tiene su lugar privado allí. Es una persona que yo, mira, le he dado su mérito como doctor, porque de verdad que cuando él cogió mi caso, me ayudó. Dios lo usó de manera de que él me ayudó, de que me decía, Dios te va a sanar. Lo único que no quiero es que tú cojas todo a muy extremo. Wow. Tú sabes que muchas veces hasta nosotros como cristianos sabemos que todo al extremo hace daño. Claro. Él mismo me dijo esa palabra, no sea muy fanático, sino sea una persona intermedio. Yo te quiero, pero intermedio. Cuando el doctor Vicente, me recordé el nombre, el doctor Vicente Santana, él me dice, yo quiero darte seguimiento y te voy a ir reduciendo los medicamentos. Pero antes de él agarrarme, él me agarró en el 28, teniendo ya yo 16 años. Wow. Después de los 17, volvió y me ingresó. Mi mamá me llevó al médico porque tuve una recaída. Tuve problemas con el pastor de la iglesia. Ciertos problemas que no lo cuento porque no son muy edificantes. Fueron etapas en que tú estabas por muchos procesos. Por muchos procesos de la vida. Psiquiátricos. Y hay personas que tú encuentran que quieren tomar provecho de la situación que tú tienes. Entonces, hay cosas que sí edifican. Este punto, la cual yo estoy contando, sí, yo tuve un encuentro con Dios en mi vida, donde Él mismo, como doctor, me decía, la enfermedad que tú tienes no se ve por fuera, eso no se refleja en el rostro, eso, si tú lo hablas, la gente sí sabe que tú lo tienes y que estás padeciendo por la depresión o porque eres bipolar o que eres así o que eres asado. Pero no se veía. No se veía. Dios mío. Porque yo vivía una vida normal. Yo estudié, a pesar de que yo estaba pasando por esa situación, yo seguí cursando mis estudios. Yo traté de terminar mi bachiller. Me duró más tiempo porque tenía la enfermedad. Sí. Pero aún así me empeñé y fui excelente en mis estudios hasta graduarme meritorio de bachiller. Pero ¿qué pasa? En el medio de mi proceso, yo bebía más de 10 clases de medicamentos, como te cuento. 10 clases de medicamentos. Más de 10 clases de medicamentos. Y los medicamentos psiquiátricos algunos te puedo mencionar. Yo bebí en una ocasión una que se llama
carbamazepina, que su nombre lo tiene, que era para calmar las situaciones nerviosas que uno tiene. Bebía una que se llamaba Ridón, otra que se llamaba Ripididona, otra que se llamaba litio, y a veces me daban Dormitar, a veces me daban otras, diferentes medicamentos, que son muchos los nombres de ellos. Son muchos. Y la mayoría son para relajar tu cuerpo y mantenerte dormido. Mi madre hasta llegó a darme gotas en jugo y en agua. ¿Cuántas gotas? Hasta 40 gotas para yo poder dormir. 40 gotas. 40 gotas. Wow, Dios mío. En un vaso de agua o en un vaso de jugo. Wow. Había momentos donde yo no quería beberme los medicamentos porque yo me veía atado a esa situación. O sea, entraste en una batalla con me lo tomo, no me lo tomo, y llegaste alguna vez como a y causarlo. llegué a forzar con mi padrastro, llegué a pelear con un hombre de altura de 6 pies. Ay, y yo darle golpe, como que nada y nada. ¿Por qué? Porque estaba poseído por la enfermedad y por demonios. Wow. Que controlaban mi cuerpo. Muy fuerte. Cuando también me vi en una situación donde en el barrio donde yo me crié aquí en Atomayor, yo peleé con 3 hermanos. Y a los 3 hermanos yo le di golpe. O sea, a los 3. A los 3 juntos. ¿Qué condición era en la que tú estabas, amado? Que era algo que no tenías dominio. No tenía dominio de mi cuerpo. Yo hice cosas que personas hoy me cuentan y me testifican que yo me subí en un palo de luz y que yo me subí allá arriba jugando con los alambres de alta tensión y yo le tengo miedo a la corriente. Espérense, hay personas que no están mirando. En mi estado normal yo le tengo miedo a la corriente, a la electricidad, varón. Hay gente que se está mirando, yo me estoy gozando, las personas internacionales que no lo identifican como palo de luz, sino como un póster de corriente. Un póster de corriente. Que son altos, donde están los transformadores, los tendidos eléctricos. Varón, mire, y tampoco sé gaviar. Bien, a mí me dicen, súbete en una mata de coco, en una mata de palma. Y yo digo, ¿cómo? Pues yo no sé gaviar. Yo le voy a hacer una pregunta y a usted. Un póster de luz es igual. Sí. Porque hay que saber, para subirse ahí hay que saber. Y yo me subí allá en la punta donde están todos los alambres, varón. A usted lo llevaron al psiquiátrico, le dieron todo tipo de medicamentos, lo estaban intentando tratar, lo estaban trabajando. Sí, pero en medio de mi proceso veían la persona misma que no era algo normal. Por eso le voy a hacer una pregunta. ¿Usted entiende? Atención pueblo, que viene una pregunta fuerte. ¿Usted entiende que usted estaba enfermo o que estaba poseído? Estaba poseído por los demonios. Wow, esto está muy fuerte. Dios Sí, mío. Eso es claro, porque hay generaciones malditas, generacionales, que no poseen. Santo, que no es algo normal. Y porque yo ahora esté en un estado normal, no pueda yo encubrir la verdad. Tengo que admitir lo que es la realidad. Wow, Dios mío. ¿Por qué? Porque mis abuelos, mis ancestros hacen pactos. Ay, o sea que había una puerta. Habían puertas abiertas. Dios mío, qué fuerte. Aún yo quería servirle a Dios, hay puertas abiertas. Y maldiciones que yo tenía que renunciar a eso. ¿Por qué? Porque las generaciones, acuérdate que la palabra de Dios dice que te visitan hasta la cuarta y quinta generación. Ahora voy a hacer una pregunta que va a introducir una problemática en el sueño de las personas que veían personas divagando, quizás quitándose la ropa en las calles, comiendo el zafacón y decían... Fueron maldiciones generacionales. Dicen, no, eso es un enfermo. Puede ser, le hago la pregunta a usted, aunque yo sepa la respuesta, que estas personas no sean gente con problemas de salud, sino gente que sus ancestros abrieron puertas a través de brujería y de pactos. Sí, porque yo conozco personas aquí en Atomayor del Rey, que en una muchacha joven, blanca, ella se desnudaba aquí en Atomayor y andaba desnuda. Y también conozco una morenita que en una campaña de aquí de Atomayor, si tú buscas las campañas que se han dado en el Play de la Toronja, también esa morenita se encueró en una campaña aquí en el Play de la Toronja, en Atomayor del Rey. Dios mío. Busca eso en YouTube, eso aparece. Wow. ¿Por qué? Porque son generaciones de maldición que va la persona heredando, y esa maldición
solamente esa cadena y esa maldición se rompen cuando tú vienes a Cristo. Wow. Pero cuando viene a Cristo y le sirve de verdad. No vamos todavía a la Porque, parte. no, varón, no. Es que yo creo que este testimonio tendría que tener una segunda parte. Vamos a seguir fluyendo, varón, porque es que Porque quiero... yo voy a seguir fluyendo en medida a lo que yo Sí, entiendo que tengo que explicar. Claro, claro. Porque esto yo no lo puedo explicar Tan en rápido media así. hora y rápido. No, Esto no. el público tiene que ingerirlo. Digerirlo. Entonces vemos que usted está en unas Claro. circunstancias que dicen que usted se subía en los pósters, que usted hacía Que cosas. yo hacía de todo, varón. Wow. Varón, mira, en una ocasión Dios tenía propósito conmigo. Tiene propósito Sí, lo conmigo. tiene, varón. Está vivo, está aquí. Estoy vivo, varón. Pero en una ocasión yo iba a quitarme la vida. Porque una tía mía me dio una bofetada y un tío mío fue que se puso con mi tía diciéndole insolencia y diciéndole cosas, y ella vino sin preguntar y me dio una bofetada. Yo la Wow. agarré y le dije, no, usted no tiene que darme. Y entonces yo, cuando ella me dijo, ay, tú me quieres dar a mí, ahora tú me quieres agredir. Y yo me sentí mal, como que de una vez me entró un espíritu de culpa, y yo me fui de la casa y fui a quitarme la vida. Wow. Pero inmediatamente yo iba bajando una bajada de por mi casa. Viene un amigo mío que nos criamos desde pequeño. Él se llama Jairo. Así es que le dicen por el barrio. Jairo Berroa. Él me dice, Varela, ¿para dónde va? ¿Qué tú vas a hacer? Y yo me paro. Él me voció 2 veces porque yo a la primera no lo escuché. Pero la segunda vez, cuando él me dijo de nuevo Varela, pues sí yo lo escuché y me detuve. Cuando yo me detuve, él me dijo, ven, no te vayas. Oye, para que tú veas la magnitud de cómo Dios usa a la persona, aún no sea cristiana. Dios usó a esa persona. Para llamarte en ese momento. Para llamarme en ese momento. Él me dice, ¿para dónde tú vas? Y yo le dije, no, yo no quisiera ni decirte lo que yo tenía en mente. Pero no, dime, ¿qué es lo que te pasa? Yo te veo muy alterado, yo te conozco. Wow. Yo te veo muy alterado y que tú vas como desesperado por ahí. No, yo iba a quitarme la vida, yo me iba a tirar del puente. Wow. Me dijo, no, Dios mío. ¿qué pasa? Tú eres un muchacho joven todavía. Comenzó a aconsejarme, comenzó a hablar conmigo, hasta que yo me calmé y como que ese espíritu se fue de mí. Porque no era él que estaba hablando, sino como Dios a través de él. Y no era cristiano, Wow. pero Dios lo utilizó a él como instrumento. Wow. Dios lo ¿Qué utilizó. pasa, manito? Son muchas cosas las que pasan en mi vida donde el enemigo me ministró en ocasiones a quitarme la vida. Yo en una ocasión agarré un cuchillo y quise quitarme la vida, pero no intenté hacer nada porque, como te digo, había un propósito. Wow. Hay un propósito de Dios en mi vida, Sí. donde cuando yo quise quitarme la vida, o llegaba mi madre o llegaban mis hermanos y nunca pude hacer nada que pudiera yo atentar con mi vida. En Santo Domingo, cuando yo fui varias veces ingresado en el 28, ya la última vez que me ingresan, ya no me atiende el doctor Santana, sino otro doctor, la cual él estaba ya terminando su estadía, ya en el 28, en el Hospital Psiquiátrico Padre Villini. Él era de para acá, él dice que él era como del Ceibo. Y mi madre le dice que que nosotros somos de para acá, de Atomayor. Él le dijo, mira, la situación que está viviendo su hijo es muy precaria. Wow. Él no puede seguir viviendo aquí en Santo Domingo, porque la vida de Santo Domingo es muy rápido. Toda la persona que vive aquí en Santo Domingo lleva una vida rápida, lleva una vida acelerada, lleva una vida que no es ahora mismo para el entorno que él está viviendo. Muy fuerte. Yo quiero que, aunque usted sea su madre, si usted tiene familiares allá, sea una hermana,
que lo mande a vivir con su tía. Usted le va a dar seguimiento con los medicamentos y con todo, pero yo quiero que él se vaya a vivir con su tía allá a Atomayor, porque es una ciudad tranquila y es una ciudad donde él puede seguir estudiando y terminar sus estudios. ¿Qué pasa? Ya al cabo ya yo tenía 18 años, llegué a trabajar en la zona franca de las Américas y allí duré un año trabajando, pero al tener esa recaída y el doctor ya me habían cancelado de la zona, y cuando tuve la recaída, ese doctor le dice eso a mi madre, pues mi madre entendió de que era lo mejor para mí. Ella entonces me manda, ya cuando yo terminé el 2º grado de bachiller aquí en Santo Domingo, entonces me manda para acá, para Atomayor, y aquí yo entro de nuevo al ciclo de tercero de bachiller en prepara, para así yo poder trabajar y poder seguir cursando mis estudios. Pero ¿qué pasa? Yo entré en la iglesia Fuente de Vida, que como queda al lado de mi casa, es la iglesia donde siempre he existido, donde siempre ha estado, donde los pastores, Israel Mateo, que era mi pastor en aquel entonces, ahora la pastora es Tomasa González, cariñosamente Genita. Ella entonces siguió como pastora y le estimo mucho, le amo mucho a los pastores porque han sido de mucho apoyo y mucha ayuda para mi vida. Cuando yo decía que me encerraba en la iglesia, yo me encerraba hasta por un mes. Mi familia me decía, te va a volver más loco. ¿Por qué? Porque ellos no entendían que yo estaba en el hospital, que era Dios que me iba a sanar. Wow, Dios mío. Ellos no entendieran eso. Pero cuando mi madre vio esa situación, ella me llevó al médico que sí había sido desde el principio, Okay. que fue el doctor Santana, que siguió dándome seguimiento desde el principio. El doctor fue viendo mi caso y fue quitándome medicamentos, pero yo tenía vergüenza de estar delante de la persona porque mis manos temblaban, mis manos, yo no podía tenerlas rectas porque los nervios se reflejan ahí mayormente. Wow. Cuando la gente siempre le tiemblan las manos. Sí. ¿Qué pasa? Vicente siguió dándome el tratamiento, él mismo decía, según yo vaya viéndote, paulatinamente te voy a ir reduciendo los medicamentos. Sigue yendo a tu iglesia, no quiero que sea fanático, no quiero que sea de lo que son muy a lo extremo, sino busca a Dios con su medida de que tienes que beberte tu medicamento. Yes. Yo nunca dejé mi medicamento, siempre me bebí mi medicamento. Sí, tuve un momento donde Dios acepta un ayuno. ¿Cuál es el ayuno que Dios acepta? Que me enseñaron que tú puedes tomar un medicamento y puedes seguir el ayuno. Ay, muy fuerte esto. Oye, yo tenía que beber un medicamento a las 10 de la mañana. Hay gente que van a ser confrontados ahora mismo. Sí. Gente que tenían problemas cardíacos. Pero yo me encerraba en la iglesia, pero yo salía a las 10 de la mañana a comerme una galletita saladita y un vaso de jugo. Con el vaso de jugo me bebía el medicamento y una galletita. Y seguía mi ayuno con la galletita y el vaso de jugo. No era que yo me iba a jaltar. No es por jaltancia, sino es por una necesidad. Del medicamento. Del medicamento. ¿Y hasta qué hora ha sido el ayuno? Las personas que sufren de la presión y cogen como excusa no ayunar porque sufren de la presión y tienen que beberse un medicamento, eso es una excusa delante de Dios. Ay, Dios mío. Eso es una excusa delante de Dios. O viceversa, personas que agarran y dicen, no, que como yo hago un propósito, no voy a tomar ningún medicamento. A cada quien
Dios lo va a instruir en el Espíritu. ¿Oiga Tú por lo qué? puedes tomar. Porque hay personas que Dios le hace el milagro absoluto y ya nunca en su vida tienen que tomar Tienen que pastillas. tomar medicamentos. Ellos lo hacen sin pastillas. Pero hay personas que Dios quiere trabajar algo en ellos y permite que por medio del doctor, por medio de la salud, por medio de la pastilla, hay una disciplina. Porque hasta la pastilla es una disciplina. ¿Usted sabía, varón? Disciplina y obediencia. Todos los días a las 10 una pastilla. Pero eso es un régimen. Eso es un régimen. Ajá, que tú tienes que cumplirlo. Entonces, Dios algo está trabajando contigo. Hay gente Contigo. que Dios lo sana de... Mire, yo creo en los milagros. Porque yo he visto gente que Dios lo ha operado en la iglesia. Varón, yo estaba ministrando. Fibroma, bioma, Varón. que Dios lo ha operado y ellos mismos han Hace testificado. hace 2 días estaba orando por una mujer y Dios la operó de un cáncer y ya está sana. O sea, yo he visto milagros, he orado, no es que lo he visto que otro lo ve. Oro por la persona enferma y he visto a Dios sanar, he visto a Dios hacer tantas cosas, varón. Yo creo en los milagros, pero dentro de tantos milagros, la gloria de Dios, también he visto gente que Dios no lo sana. Y digo, Señor, ¿qué es lo que pasa? Déjalo, que estoy trabajando algo. Entonces, si Dios está trabajando algo contigo y te va a mandar a hacer un ayuno o algo, y Dios permitió que tú fueras al médico, y a través de la ciencia, que también fue revelada por Dios, descubran que ese medicamento te puede ayudar, sujétate, que el día que Dios quiera sanarte, tú te vas a dar cuenta y más nunca vas a necesitar la pastilla. Entonces hay gente que dicen, no, que voy a dejar de tomarme la pastilla. Pero Dios no le ha hablado de eso. No. Y después ven un retroceso. Fulano se murió de un infarto porque se dejó de tomar la pastilla del corazón, porque él buscaba mucho a Dios. Y entonces la gente quiere achacarle eso al reino de los cielos, cuando fue un descuido de esa persona, que Dios nunca le dijo que deje de tomar la pastilla. La dejó de tomar y se murió. Seguimos. No. Cuando Dios te dice, deja ese medicamento, pues Dios te sanó. Exacto. Hubo sanidad Y hasta completa. Y el doctor se da cuenta. Claro, ¿por qué? Porque los estudios vuelven y te lo hacen, y si tú sufrías de la presión, tu presión va a estar estable, Exacto. va a estar normal. No que Dios me sanó, pero que está, mira, lo estudio. Claro. Que por la fe, Varón, sí, está bien. Es que tiene que haber evidencia. Tiene que haber evidencia. Tiene que haber evidencia. Claro. Mucha gente hoy me ven y dicen, wow, Dios te bendiga, manito. Me saludan con mucho respeto, profeta, evangelista, pero yo no me importa el endorse o que me reconozcan, a donde yo quiero que se me reconozca en el cielo. En el cielo. Pero hay una evidencia de que Dios te sanó. De que Dios me sanó. Este era el hombre que se subía en los lugares, este era el hombre que hacía muchas cosas raras, que se le salía la lengua, que se doblaba, que hablaba quizá cosas incoherentes, y las manos le temblaban. Pero ¿cuál es la evidencia? No fue que él dijo, me voy a dejar de tomar la pastilla porque Dios me habló, no. No. Él respetó un proceso en el cual el mismo Dios quería glorificarse y por medio, primeramente la misericordia y gracia de Dios y luego una disciplina, tenemos al hombre aquí dando un testimonio. Claro, claro, mire, y Claro. todavía a mí me faltan muchas cosas, las cuales yo debo de decir. Claro, claro. Varón, mira, quizás no sé si me va a dar el tiempo, porque estamos ya casi prácticamente agotados del tiempo. Pero varón, esto que yo te estoy diciendo debe de edificar a muchas personas en el sentido de que el medicamento tú debes de dejarlo es con obediencia. Sí. Con obediencia. Porque Dios lo que anda buscando de nosotros es la obediencia. Ese médico vio que yo obedecí. En medio del proceso, bébete la mitad de ese medicamento. De 10 medicamentos a yo beberme 2, beberme 3 y beberme después una, y después de beberme una mitad, después de beberme un cuartillo y después no beber nada, es la obediencia. Wow, Dios mío. La obediencia. Aunque Dios dijo, sí, te voy a sanar, pero tiene que obedecer. Hay gente que le pasa lo de la pastilla, pero con la oración. Escucha esto, varón. La pastilla te la ponen a 1 hora. Hay algunos que le van aumentando la dosis según la situación. Sí. Hay gente que Dios le está diciendo ahí, empieza orando a las 6 de la tarde. Sí. Después le dice, ahora también a las 10 de la noche. Ahora a las 7 de la mañana. Le va subiendo. Hay gente que no han podido respetar la dosis de la oración. Y por eso es que no tienen resultado espiritual. Entonces, hay que llevarlo a los dos lados. Claro. Quizás lo que Dios está haciendo con una disciplina de la pastilla también es ver tu nivel de obediencia. Nivel de obediencia. Dice el Señor, no se sujeta al ¿Cómo doctor. tú buscar a Dios? Sí, no se sujeta al doctor que le puso 2 pastillas. Se va a sujetar a mí cuando le exija 3 horas de oración. ¿Me entiendes? No, pues. Y él se lo dijo a sus discípulos. ¿Cómo ustedes, a mí que me están viendo, van a obedecer al Padre que no ven? Ay. ¿Me entiendes? Entonces, lo que tú estás diciendo es algo fuerte. O sea, tenemos que obedecer. Cuando tú obedeces a tu pastor, estás obedeciendo a Dios.
Y es porque tu pastor quiere lo bueno para ti. ¿Cómo fue? Quiere lo bueno para ti. Introduciendo nuevamente. Sí, sí. ¿Cómo fue esa parte de estar dentro del psiquiátrico, dentro del lugar? ¿Cómo era el ambiente? ¿Qué tú escuchabas? ¿Qué sentías? Según lo que puedes recordar. Mira, manito, hubo una situación en mi vida, retomando la psiquiatría de nuevo. En el 28, ya la última vez, yo me fui a una habitación donde yo le estaba orando a Dios. Y fui a una cama donde no tenía colchón. Y allí me tiré, en esa cama, a donde está el cuerpo de hierro con sprines. Sí. Y esa cama, tú sabes que en ese cuerpo de hierro es que tiran entonces un colchón. Pero yo me tiré a donde no había colchón, pelado. Wow, en los sprines ahí. Sí. Y cuando yo me retiré de todos los demás que estaban ahí mismo conmigo, pero me retiré de ellos para tener como esa intimidad con Dios. Wow. Cuando yo me acosté en esa cama sin colchón, entonces ahí vino Dios y me entró como en un éxtasis, donde yo en ese éxtasis pude ver a una enfermera. Para mí era un ángel, porque el ángel no tiene sexo. No, pero era muy fino. Pero para mí era una mujer. Y cuando yo veo a esa mujer, yo la veo con esa inyección. Y yo me sonrío y ella me dice, ¿por qué te ríes? Y yo le dije, porque yo sé para dónde voy. Porque yo se lo estaba pidiendo a Dios que me sanara. Wow. Y que me sacara de ese lugar. Cuando ella me inyecta y me pone la inyección, entonces yo entro en ese éxtasis donde yo veo todo blanco. Todo blanco. Y cuando viene ese personaje caminando hacia mí, un personaje alto, yo inclino mi rostro hacia el suelo y comienzo como a orar, como oran los judíos, que oran con el rostro hacia el suelo. Y le pregunto, sé que eres Dios, ¿qué quiere conmigo? Wow. Dios yo no mío. pude mirar su rostro, porque no me pude parar de la oración, como estaba, inclinado con el rostro hacia el suelo. Yo estaba en el cielo, varón. Yo estaba, o sea, literalmente, yo estaba en un lugar donde todo era blanco. Para mí ese era el cielo, digo yo, no sé. Y cuando veo que ese personaje se me para adelante, me dice, yo quiero tu corazón por entero. En mi mente, inmediatamente piensa de que yo era cristiano, pero a media. Ay, 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 qué fuerte es esto. Varón, un cristiano, pero a media. A media, wow. Y Dios me dijo claramente, cuando yo le pregunté, ¿qué usted quiere de mí? Yo sé que tú eres Dios. Yo quiero tu corazón por entero. Yo comencé a decirle, aunque pensé que sí, que era un cristiano a media, pero empecé de una vez a pedirle perdón. Dios, perdóname por todas las veces que te he faltado, pero yo quiero que tú me sanes. Para yo predicar tu palabra y dar testimonio de lo que tú has hecho en mi vida. Wow. Y no permita que yo te falle nunca jamás. Y si lo voy a hacer, mejor bórrame de la faz de la tierra. Dios mío, qué Y no lo permita. Wow. Y Dios no me dijo ninguna palabra más, nada más que la que me dijo a lo primero, que quería mi corazón por entero. Solo que cuando yo desperté de ese éxtasis, fue después de 3 días. Varón, mire, después de 3 días, yo desperté de ese éxtasis. ¿Por qué? Porque cuando mi madre llegó, ella le preguntó al seguridad, ¿dónde está mi hijo? No lo encuentro. Y él lo llevó hacia el último cuarto que estaba abandonado, donde yo estaba acostado en una cama abandonado. Wow. Y ahí fue que yo desperté cuando mi madre me despertó. Dios mío. Porque la medicina que esa enfermera
ese ángel me puso fue más fuerte que la de aquí terrenal. Dios mío. Duré 3 días durmiendo, varón. Wow. 3 días sin despertar. Dios mío, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la comida, el desayuno y la cena, la misma de la cocina, la mujer de la cocina le dijo, tu hijo tiene 3 días que no come, no sé dónde está. Dile a seguridad que lo busque. Debe de estar escondido en una de esas habitaciones, no sé. Cuando ella llegó estaba desesperada. Wow. Y me encontró durmiendo en esa habitación 5-8. Y cuando ella va a bañarme al baño, ella me soltó por un momento, varón. Y por poco yo me desnuco cuando me voy a caer. Y ella de momento, de súbito, vio que yo me iba a caer y me agarró. Me dijo, pero mi hijo, despierta. Ya tú tienes 3 días pisado, durmiendo. ¿Y qué es lo que te pasa? Y a mí lo único que me salió decirle fue, sí, mami, yo sé que Dios lo hizo, yo estoy sano. Wow. Dios mío. Después que ella me bañó, wow, y después que ella me ayudó a ponerme ropa y todo, ella lloraba y me veía. Y yo decía, mami, tranquila, que yo sé que Dios me sanó. Esa era la palabra que me salía de mi boca después de ese momento. ¿Por qué? Porque ya había un encuentro con Dios. Cuando la vida de Pablo fue cambiada, cuando tuvo un encuentro con Dios. Mientras tanto él era Saulo, el que perseguía a los cristianos. Pero cuando hubo un encuentro con Dios en mi vida cambió. Wow. Recuerda que puedes suscribirte a Excelencia Cristiana Televisión, conéctate en Instagram, Facebook y YouTube a través de nuestra plataforma Excelencia Cristiana. Me puedes seguir en Facebook como Joángel Madé o en mi fanpage Joan Madé. Dios te bendiga y Dios te guarde.